Hola, buenas noches, bienvenidos a Mentes en Acción, un espacio donde exploraremos historias de éxito, aprendizajes y experiencias, tanto en el mundo académico como en el tema profesional. Este es un episodio especial, ya que por ser el día de hoy, estamos celebrando el Día de la Mujer. Así que tenemos con nosotros una gran mujer, una gran persona que nos va a contar su historia y también nos va a hablar un poco sobre ella. Con ustedes, hoy en Mentes en Acción conversaremos con la doctora Natalie Roxana González Pastor, titulada 5 años, egresada de la Maestría del Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, cursando estudios en la Maestría de Derecho Constitucional y Administrativo por la Casa de Estudios Universidad de Trujillo. Especialidad y diplomado en Ciencias Criminológicas en el Derecho Penal, escritora de la Revista Judicial de la Corte Superior de Justicia del Santa, miembro de la ONG Mujeres Unidas de Chimbote, asistente jurisdiccional de Juzgado Especializado de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa, actualmente asistente de la Primera Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, entre otros. Con esto, ante ello, la doctora nos va a compartir sus mejores experiencias, sus mejores consejos para nosotros como estudiantes y nos va a contar un poco sobre ella y un poco de lo que vive en el mundo profesional. Así que no te lo pierdas. Para iniciar y para empezar, vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora quien está con nosotros y nos acompaña en este bonito episodio. Doctora Roxana, muy buenas noches, bienvenida a este gran canal de Focus. Buenas noches, Maricielo, y buenas noches con todos los que nos están viendo hoy. Gracias por la oportunidad de que me están brindando en este momento y estoy presta a contarles un poquito sobre mí, un pedacito de mi vida para conocimiento de todos los que hoy nos siguen. Correcto, doctora. Cuéntenos un poco sobre usted y cuéntenos de qué es lo que ha hecho, cómo ha llegado hasta el día de hoy, qué es lo que ha formado prácticamente para poder estar en donde está. Bien, en realidad es un trayecto un poco dificultoso por el que me ha tocado pasar en esta corta etapa de mi vida. Para empezar, ingresé a la universidad teniendo 16 años de edad y pues mi vida solamente ha sido en realidad estar enfocada en los estudios. Pero terminada la universidad, lamentablemente me tocó pasar un episodio que marcó mi vida para siempre, que fue el cáncer de mama. Una etapa que me limitó realmente a muchos proyectos que había yo pensado en un inicio, terminada la carrera. Sin embargo, habiendo atravesado ese episodio, me impulsé, ¿no?, para seguir forjando lo que un día anhelé y pues dentro de ese impulso he venido con los cursos, especializándome, como bien lo decías, ¿no?, llevando a cabo las maestrías en las que hoy soy egresada y estoy cursando. Y pues ingresé también a la Corte Superior de Justicia del Santa como asistente jurisdiccional del Juzgado Especializado de Corrupción de Funcionarios, para luego poder ingresar al Ministerio Público del Distrito Fiscal del Santa, ¿no? Lo que conlleva que la etapa que me tocó atravesar pues no me ha limitado, ¿no? Y me ha permitido, por el contrario, darme mayor coraje para seguir adelante. De acuerdo, doctora. Usted nos comenta un poco sobre que en el transcurso de su etapa universitaria le tocó enfrentar un desafío que quizás a usted en un momento de su vida como que fue una dificultad, algo que no lo esperaba, algo que no lo imaginaba y que le tocó vivir, pero aún así salió adelante y pudo culminar y lograr lo que tanto anhelaba, que era pues terminar su carrera. Así es. Entonces, a raíz de ello, ¿usted cree que ese es el desafío más grande que ha vivido? Hasta este punto de mi vida, sí, ha sido el desafío más grande que he podido atravesar hasta este momento. Y a raíz de ello, quizás usted tuvo un logro específico que le haya impulsado salir adelante. Claro, te cuento un poquito. Sí. Cuando yo estaba estudiando la carrera, empecé a sentir ciertas dificultades, que eso también quiero darlo a conocer. El lado preventivo es muy importante. Estando yo en la universidad,
me apareció en la axila debajo del brazo derecho un pequeño bulto que no le hice caso en su oportunidad y que pues ha venido viviendo conmigo durante mucho tiempo, ¿no? Luego ingreso a la Corte del Santa a trabajar, hice CESIGRA, para eso termino la carrera, hago CESIGRA en la Corte Superior de Justicia del Santa, y ahí vuelven a aparecer esas molestias, ¿no? Termino el CESIGRA y automáticamente, por el buen desempeño laboral que hice durante mi CESIGRA, me contrata la Corte para ingresar al Juzgado Especializado de Corrupción de Funcionarios. Y estando dentro del juzgado es que ya empiezo a sentir las molestias que pues pasado los meses a raíz de los estudios que empiezo a hacerme, pues me detectan el cáncer de mama, ¿no? Pero me detuvo esta enfermedad cerca un poco más de un año, pero ya yo viendo hecho mío mi enfermedad, ¿no? Habiéndolo aceptado como tal, me prometí a mí misma no parar de todo aquello que había planeado en un inicio, ¿no? Entonces, con mucho miedo también, pero con mucho anhelo y mucha alegría, logré postular para la maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Nacional de Trujillo. Y con mucho esfuerzo ingresé a la maestría y pues llevando el tratamiento, quimioterapia, recibiendo los medicamentos, estudios, viajes exhaustivos en los que me he tenido que ver sometida, no paré con la maestría, ¿no? Y lo bonito de esa experiencia, que la rescato mucho, fue mi familia, ¿no? Que me motivó, me inspiró. Su Y motivación, su fue mi inspiración. motivación, exacto, ¿no? Me llevaban ellos a yo levantarme todas las mañanas y decir, ¿no? Todo el esfuerzo de ellos y todo el esfuerzo mío tiene que llegar a un buen puerto, ¿no? Y desde ahora, dije yo, quiero empezar a dejar huella y a empezar a dejar recuerdos para conmigo y para con los míos, ¿no? Entonces dije, voy a empezar la maestría, si la termino, eso ya no tengo que pensar en ello, ¿no? Pero la voy a iniciar y voy a seguir hasta donde yo pueda, hasta donde Dios me lo permita y hasta donde mi cuerpo lo resista. Y fue así que empecé y pasado el tiempo y con el tratamiento, porque ha sido un tratamiento de cerca de casi 4 años, logré terminar la maestría, la logré terminar, tanto así que ya estoy próxima justo ya para sacar el grado de maestra en Derecho Penal. Y bueno, actualmente también ya me encuentro cursando la segunda maestría, que es en Derecho Constitucional y Administrativo. Ajá. Y pues próxima ya voy a hacer los trámites para empezar también el doctorado, ¿no? Que es otro de los anhelos que tengo. Muy bonito, doctora, su historia, como justamente ayer hablábamos y comentábamos acerca de esto. Creo que también, más allá de la perseverancia que usted obtuvo en el transcurso de todo ese tiempo, está el querer lograr algo, a pesar de que no tengamos quizás pensado estar bien al día siguiente. Pero su objetivo siempre estuvo en las metas que quería lograr, en los anhelos que quería tener en ese momento. Y como ayer le dije y lo vuelvo a decir, eso es muy digno de admirar, algo muy bonito de decir, hay personas que se sacrifican de una y mil maneras y buscan poder lograr ese objetivo que uno tanto anhela, ¿no? Así es, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que rescatar, ¿no? Las ganas que uno tiene de querer lograr. En el camino se pueden presentar muchas cosas, muchos obstáculos, ¿no? Muchas adversidades que la vida misma nos pone, pero está en uno, en realidad, en poder atravesar esas adversidades, superarlas o ir en contra de ellas, ¿no? Aunque el mar te lleve adentro, tú tienes que nadar contra la corriente Corriente y para marea. llegar a la orilla, ¿no? Sí. Entonces, pero eso depende de uno, porque es algo que yo también he aprendido con esta experiencia, que la resalto hoy justamente por ser el Día de la Mujer, este,
porque de nada sirve que todos a tu alrededor te den palabras de aliento. De nada sirve que tú tengas todos los materiales, implementos o, o circunstancias que te permitan hacer lo que tú quieres. De nada sirve. Lo único que te va a llevar a que tú puedas lograr obtener lo que tú piensas es el que tú quieras. Si tú quieres algo, entonces tú tienes que empeñarte. Como me dijo mi oncólogo un día, así te lleven a Estados Unidos y te haga tratar el mejor oncólogo del mundo, si tú no pones de tu parte y si tú no te esmeras, entonces no vas a vencer el cáncer, ¿no? Entonces el sistema inmune me explicó un poco de ya la parte científica, ¿no? Que el sistema inmune se alimenta mucho del ánimo que uno pueda darle a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso me decía, ¿no? Todo depende de ti. No importa el mejor tratamiento, el mejor oncólogo, las mejores cirugías, si es que tú no pones de tu parte, si es que tú no te empeñas. Todo está en uno mismo. Todo está en uno mismo, ¿no? Entonces eso es lo que quiero rescatar en esta parte de la conversación, ¿no? Cuando uno anhela algo, entonces sin importar nada, uno tiene que seguir, ¿no? Puedes para, como yo lo hice, porque a mí el cáncer me paró mucho tiempo y me paró muchas cosas. Pero también dije, ya, fue suficiente y voy a seguir, sin saber el resultado, ¿no? Porque no sabía, en realidad el cáncer es así, es incierto, no sabemos qué va a pasar. Inesperado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero al menos es lo que quiero hacer ahorita y es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces dependía de mí y pues lo hice, ¿no? Dentro de ello también en la conversación que tuvimos quizás nos habló de que esta situación, este problema, esta enfermedad le paró en el tema de quizás usted tener una experiencia internacional, poder salir del país y enfrentar un poco más de conocimiento ante ello. Sí, una de las cosas que a mí me estancó y que me hizo sufrir mucho en realidad fue porque tenía el anhelo e intenté postular a una beca a los Estados Unidos. Me había preparado mucho con el idioma para poder llegar a obtener esa beca. Y logré inscribirme y logré pasar las 4 primeras etapas del proceso. Faltando 2 de ellas es que ya se me detecta el cáncer. Entonces me vi totalmente limitada, ¿no? Por eso cuando yo digo que el cáncer me limitó y me paró mucho, me refiero a eso, ¿no? Es algo que yo anhelé mucho, por ejemplo, salir fuera, porque fue algo de las puertas que me abrió a mí el colegio en el que yo estudié. Yo estudié en el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú en Lima, en el internado, que hoy son llamados COAR, ¿no? Entonces, llegar allí me abrió la puerta de poder postular a cualquier universidad en Estados Unidos, Japón, Rusia, Italia, totalmente becados. Pero lamentablemente yo, pese al esfuerzo, al intento que estuve haciendo en el proceso, me detectan la enfermedad y pues ya me vi estancada, ¿no? Esa fue como que una dificultad más para usted también. Bastante. Pero logró superarlo. Sí, claro, logré superarlo, ya no pude volver a inscribirme porque, ¿sabes? Las circunstancias de la vida te van cambiando tus anhelos también, ¿no? Antes anhelé 7 cosas y ahora solo anhelo de repente 2 o 3, pero para mí en este momento son más importantes, ¿no? Entonces, las adversidades que uno atraviesa te enseñan también, te enseñan mucho. Y a veces anhelamos tanto, queremos tanto, ¿no? Y no es suficiente. Y jamás nos vemos satisfechos porque siempre queremos más y más. Pero a mí el cáncer me ha enseñado que a veces las cosas más simples de la vida en realidad te llenan más el alma. Porque a veces deseamos tantas cosas materiales que resultan al final ser vanidades. Y no hablo en el aspecto académico, porque eso no tiene nada que ver. Porque lo académico sí, uno tiene que avanzar hasta... seguir. Exacto, ¿no? Pero me refiero a otras cosas, ¿no? A veces uno anhela tanto. Por ejemplo, mira lo que me llevó a mí a aprender de esta experiencia. Yo anhelé irme a Estados Unidos,
Pero me pregunto yo y me pregunté en aquella ocasión, ¿qué hubiera pasado si yo estuviera en Estados Unidos y estando allá me hubieran detectado el cáncer? Estando sola. Lejos de mi familia, exacto. Estando completamente sola, ¿no? Entonces a veces uno reniega por las cosas que nos pasa, pero esa es otra lección que quiero dejar aquí sentado, que siempre todo pasa por algo, siempre. Nada pasa porque sí. Para bien o para mal, todo pasa por algo. Y las respuestas uno no las obtiene ni hoy día ni mañana. Las respuestas uno las obtiene del por qué nos pasó eso en aquel tiempo con el paso de los años, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, cuando yo intenté querer irme a Estados Unidos, me pasa esto. Entonces luego dije, no he logrado alcanzar a la etapa final porque seguramente Dios ni la vida ha querido que esté lejos afrontando una enfermedad sola, que seguramente hubiera sido completamente difícil y definitivamente hasta hubiera yo no querido regresar y hubiera preferido quedarme allá por no perder la carrera supuestamente, ¿no? Y no hubiera pasado por sus quimio. Exacto, entonces un tratamiento completamente sola, imagínate, ¿no? Y ahora Su estado de ánimo, cambiar. Totalmente. Y el refugio para mí ha sido, es y siempre será mi familia, ¿no? En ellos me refugié y ellos han sido mi sostén en todo este proceso, ¿no? Hasta hoy del día. Y pues por eso digo, le agradezco a Dios y a la vida que me haya pasado esto porque a mí me ha enseñado un montón, ¿no? A veces anhelamos hasta ciertas vanidades que pues con el paso de los años uno dice, pero ¿qué hubiera logrado con eso, no? Solamente por tener algo que yo quise o por darle el gusto a alguien o por aparentar algo o por demostrarle algo a alguien, ¿no? Cuando en realidad uno tiene que hacer las cosas para uno mismo, ¿no? Lo que a ti te satisface, lo que a ti te hace feliz. Si te hace feliz estar debajo de un árbol sentada, pues esa es tu felicidad y eso es lo que tú tienes que hacer, no hay más, ¿no? Es como que ahora yo disfruto mucho estar sentada en mi jardín con mi mamá, conversando, teniendo una plática de unos minutos, tomando un jugo, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo disfruto demasiado, algo que a mí me llena mucho el alma, ¿no? Que me llena de energía tan bonita y que me hace levantarme y continuar contenta, de buen ánimo y sonriente, ¿no? Creo que la mejor parte quizás es compartir con la familia, con los tuyos y sentir como que esa emoción, ese amor, ese cariño, ese afecto tan grande que te pueden brindar, no ahora, sino siempre, porque son los que siempre van a estar a nuestro lado. Exacto. Qué bonito, doctora, bueno, conocer un poco más sobre usted, saber un poco más sobre usted y creo que esto queda de experiencia para todos nosotros, para entender de que a veces los desafíos no son pequeños, sino son demasiadamente grandes y uno tiene que seguir adelante porque la vida se trata de eso, de querer lograr lo que nos proponemos. No tenemos la vida comprada, no sabemos lo que puede pasar mañana más tarde, pero mientras uno se enfoque mucho en lograr ese objetivo, en poder seguir adelante, van a tener buenos resultados y van a salir adelante. ¿Correcto, doctora? Así es, Mariciel. Continuando, como sabemos, después de la universidad viene el mundo laboral. Y aquí es donde la teoría vamos a colocarlo y vamos a ponerlo en práctica. Y nos gustaría que nos comente un poco la experiencia que tuvo en el campo laboral, quizás iniciando con la pregunta de cuáles fueron las primeras experiencias laborales que usted obtuvo a lo largo de su carrera. Bien, como te contaba, ¿no? En un inicio, yo termino la universidad y pues ingreso, terminando el CECIGRA, porque logro ingresar al CECIGRA y logro ingresar al CECIGRA a la Corte Superior de Justicia del Santa. Trabajando allí con el CECIGRA, y es algo que quiero yo también hacer hincapié, que terminado el CECIGRA, a mí me llaman automáticamente para contratarme para ocupar el puesto de asistente jurisdiccional del Juzgado Especializado en Corrupción de Funcionarios. Pero me llaman de manera automática, no por cuestión de suerte y no porque me conocían, porque yo no conocía a nadie cuando ingresé. Pero me llaman, ¿por qué? Porque vieron el desempeño que tuve. Y no es que quiera alardear con esto, sino que lo que quiero que ustedes conozcan es que siempre es bueno dar un poquito más de lo que nos piden.
En el ámbito laboral, por ejemplo, yo estoy completamente convencida que he logrado, por ejemplo, trabajar desde que terminé la universidad, justamente por eso. Te cuento, yo ingreso y a mí me dicen que debía trabajar en el módulo del nuevo Código Procesal Penal. Y pues en el nuevo código era todo un ajetreo que hasta ahora, porque la carga es, La carga sin procesal es límite. demasiado. Exacto. Entonces, faltaban manos. Entonces yo ingreso y como todo practicante, ¿no? Que ingresa recién, me dicen que vaya a buscar unos expedientes para anexar escritos y luego para coser expedientes. Entonces yo siempre he hecho las cosas muy animosa, pero siempre he querido aprender algo más, ¿no? Y yo siempre he sido muy preguntona, ¿no? O sea, no me quedaba con la duda. Y Y eso es muy, algo bueno, claro, ¿verdad? eso es muy bueno y eso es algo que yo se lo recomiendo a todos. Algunos como que Siempre. les da un poco de miedo, Miedo o todo. vergüenza, pero no, porque la vergüenza uno tendría que tenerla cuando nos pregunten o nos manden a hacer algo y no sepas cómo hacerlo o lo hagas mal y luego te llamen la atención, ¿no? Allí sí, pues uno tendría vergüenza, pero preguntar no, claro, uno no tiene por qué tener vergüenza. Y muy curioso, uno tiene que ser curioso, ¿no? Y siempre aprovechar, de lo más mínimo hay que aprovechar. Y mientras que yo cosía los expedientes o anexaba los escritos, yo iba leyendo. Y leyendo fue que me familiaricé con los expedientes y pude ver cómo estaba compuesto un expediente, ¿no? Y para cuando sale ya una secretaria judicial de vacaciones, el administrador, yo me acerco al administrador y le dije, ¿no? Que yo podía proyectar los decretos de mero trámite, ¿no? Para darle impulso a los escritos de la doctora que había salido de vacaciones. Y el administrador me brinda la confianza, me dice, ya Natalie, ok, siéntate en la mesa de la doctora y a ver, anda avanzando lo que puedas, se lo vas a pasar a tal doctor para que te lo revise. Esa fue como que la primera oportunidad que usted tuvo. Esa fue la primera oportunidad, ¿no? Entonces me contratan y termino el CECIGRE y ahí nada más me contratan y pues yo no me quedaba las 4 horas, 6 o 8 horas que nos correspondía, sino me quedaba siempre un poco más, ¿no? Siempre casi era la última en salir. Entonces creo yo que eso me llevó a mi primer puesto laboral, que fue que me contraten en el Juzgado Especializado de Corrupción de Funcionarios. Y luego me di el lujo, porque yo lo digo así, me di el lujo de renunciar a la corte porque me sale el segundo trabajo laboral, que es en el Ministerio Público. Ingreso al Ministerio Público en una condición de suplencia en un inicio, pero que pasado el tiempo, pasado los años, ya yo me dedico y busco un nombramiento y pues así ha sido, ¿no? Sale una convocatoria 728 para nombramiento y postulo, que me esforcé mucho también porque no es nada fácil. Entonces, y bueno, gracias a Dios logré esa segunda oportunidad laboral de la cual hasta hoy pues ocupo, ¿no? En la actualidad. Eso fue como que un logro más para usted y también como que una experiencia vivida a lo largo del mundo laboral. Exacto, ¿no? Entonces, Como usted, algo que destaco y lo que dijo que a veces uno no tiene que conformarse con poco, sino seguir e impulsar a más, ¿correcto? Porque así lo es. mínimo como que no encaja, pero lo más siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. De acuerdo, doctora. Algo que también me gustaría saber, y creo que algunos de nosotros, es una pregunta de el sueldo. ¿Cómo ha evolucionado, o usted cómo cree eso que ha evolucionado el sueldo desde que inició hasta la actualidad? Mira, en palabras cortas ha evolucionado bien, pero lo que yo quiero dejar aquí sentado es lo siguiente, de que siempre uno empieza desde abajo, ¿no? O sea, a veces cuando terminamos la universidad queremos buscar un gran puesto, pero no en tanto en el cargo, sino también en la parte económica. Queremos o buscamos ganar mucho, pero debemos ser también conscientes de que cuando uno inicia, no vamos a poder ocupar un cargo de tal magnitud que nos lleve a ganar un gran sueldo, ¿no? Entonces eso es progresivo, ¿no? Eso se va logrando poco a poco. Mientras va pasando el tiempo y tú te vas preparando más, vas escalando, tanto académicamente
como laboralmente, y eso consecuentemente te lleva a tener un mejor sueldo, ¿no? Yo empecé el CECIGRA con 850 soles, que pues para mí era bastante realmente en ese entonces. Y creo que antes quizás era menos, era Claro, 300, incluso me 400. comentan los colegas y compañeros del trabajo en el que yo me he desempeñado, que antes era 300 soles, luego subió a 400 soles. Entonces yo tenía la dicha de recibir, estando todavía en estudios, 850. Y eso a mí me ayudó que aprovechar a pagar las mensualidades de la Universidad del Santa, ¿no? Que es muy pocas, un sueldo muy poco, no un pago muy poco, y hasta mis pasajes, ¿no? Pero era la distribución, y porque mi meta estaba enfocada en mis estudios, porque si yo me distraía con gastos innecesarios, ¿no? Vamos a decirle de repente fiestas, salidas nocturnas, ¿no? Entonces, o una vida social muy proactiva, ¿no? Muy activa. Entonces, obviamente, pues yo no iba a poder cubrir esos gastos. Entonces, pero me enfoqué y dije, voy a aprovechar esto para pagar y así alivianar un poco la responsabilidad de mis papás, ¿no? Y luego, poco a poco, he ido pues avanzando en el puesto y he ido ganando un poquito más. Pero siempre uno empieza de abajo, ¿no? Y uno tiene que salir de la universidad con esa mentalidad, ¿no? Que uno tiene que empezar de abajo y pues va surgiendo con el tiempo, ¿no? Uno no puede tener las cosas así porque sí, de la noche a la mañana, ¿no? Todo es un trabajo constante. Incluso algunos como que dicen pagan derecho de piso, o sea que trabajan pero no reciben nada. No reciben nada, ¿no? Que eso es un... Mira, yo para serte sincera, yo estoy en contra de esa temática de que los practicantes vayan, hagan labores y no se les pague nada. ¿Por qué? Porque quieras o no, ellos están ahí también no porque les gustaría en sí, sino porque, claro, o sea, el deseo es primeramente aprender, ¿no? Buscan aprender. Pero también la persona, como ser humano, espera siempre una recompensa. Y muchos de los practicantes, porque yo también lo he sido, nos esforzamos mucho, ¿no? Para hacer lo mejor que podamos en las funciones que uno cumple en ese momento, si sea de practicante, ¿no? Entonces, lo más justo yo pienso que es que se le reconozca un mínimo, ¿no? Aunque sea los pasajes. Pero cierto es como que una retribución, algo que les incentive a seguir trabajando, claro, a tener pero ahí. bueno, en la realidad eso no pasa siempre, ¿no? Porque no todo es así, pero a veces sí, y para mí es lamentable, la verdad, Y ¿no? también hay algunos lugares que existe el abuso, porque También, ¿no? hacen trabajar a los practicantes más de lo que no deberían. Exacto, y aún así no les reconocen, entonces imagínate, ¿no? Pero lo que también siempre digo es que uno siempre tiene que actuar para los ojos de Dios. Y al final Dios está viendo todo el esfuerzo que tú estás haciendo, ¿no? Todo el empeño que tú le estás dando, y pues en algún momento te va a tener que recompensar, ¿no? No hoy, no mañana, pero te va a recompensar. Va a llegar tu momento, ¿no? Entonces también eso se rescata. Claro, doctora. Y también con otra pregunta que nos gustaría saber y conocer un poco más, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor reto al comenzar a trabajar, al comenzar quizás a laborar? Un reto que le haya dicho, wow. Uh-huh. Mira, el primer reto que uno tiene es el conocimiento, porque uno a donde ingrese no ingresa sabiéndolo todo, ¿no? Entonces, y allí es donde uno como profesional se da cuenta que el mundo de lo académico es un mundo sin fin, ¿no? Entonces, el reto para mí fue siempre, siempre prepararme más, ¿no? Porque siempre había algo nuevo que yo tenía que aprender, porque la misma experiencia o el mismo trabajo te conlleva eso, ¿no? No todo es tan mecánico como se dice en los trabajos. Siempre tienes que estar en constante aprendizaje, ¿no? Y hay cosas pues que tú cuando terminas la universidad desconoces totalmente. Quizás el tema también disculpe que le corte, el tema también de que a veces la teoría es muy distinta a la práctica porque no es igual. Lo has dicho muy bien, ¿no? Y a eso iba, que la teoría es muy distinta, ¿no? En la práctica es totalmente diferente. Lo que aprendes en aula
no, realmente a veces no lo tocas en la práctica, en la realidad, ¿no? O sí lo tocas, pero de otras formas y otras maneras que tú no sabes cómo. Cuando estás frente a eso, tú no sabes cómo. Pero para eso es la preparación siempre, ¿no? La preparación constante. Ese es el reto que yo he tenido más difícil, y también de repente el contacto con las personas, ¿no? Porque muchas personas llegan a los juzgados o a los despachos fiscales en busca de justicia, en busca de que se les escuche o se les oiga, ¿no? Lo que ellos quieren. Y pues en ese interín de querer ellos ser escuchados, a veces llegan al punto de agredirte verbalmente, ¿no? O Ofenderte. ofenderte, ¿no? Sí, yo he tenido dos experiencias en ese tipo que han sido muy lamentables, ¿no? Que no había causa en realidad ni fundamento para tal, pero son personas que buscan en realidad ser escuchadas, y de repente las malas experiencias que han tenido con otras personas que han estado en el lugar en el que tú estás ahora, les ha llevado pues a pensar que de repente todos son iguales, ¿no? Pero ya cuando tú tienes esa cercanía con ellos y ellos ven un trato distinto, ya la perspectiva de ellos cambia, pues, ¿no? Eso también es un reto grande dentro del mundo laboral, es también muy, muy trascendente en sí. Claro, doctora, usted nos comenta de que quizás tuvo esas malas experiencias para el inicio y como que usted tuvo que sobresalir y afrontar esas Así pequeñas es. dificultades que Ujú, tuvo. exacto, y aprender de eso, pues también, ¿no? Claro, a veces, como dicen, todas las personas llegan con diferentes casos y con diferentes visiones y no saben con lo que se pueden Así encontrar. es. Dentro de ello, doctora, usted quizás en el transcurso académico, tanto académico como en el tema laboral, ha tenido como que algún mentor, un guía que ha estado ahí constantemente con usted, dirigiéndole o incentivándole o ayudándole. Sí, yo empecé haciendo prácticas en la primera Fiscalía Penal de Nuevo Chimbote y conocí al doctor Wilson Andrade. Le Eh, mandamos un saludo. un saludo, doctor. Le voy a hacer famoso. Sí, así yo sé. Sí. Y empecé con el doctor a hacer mis prácticas, y pues fue desde el primer momento que yo llegué al despacho del doctor, fue para aprender, para dirigirme, para conducirme en lo académico y en lo personal, porque quieras o no se mezcla. Y el doctor es quien a mí ha forjado el coraje en este mundo del derecho penal, que es muy distinto de repente a otras materias. En el Como derecho el derecho penal, civil o el derecho sí, ¿no? administrativo. Exacto. Hay que Entonces, tener bastantes agallas, por decirlo así, para agallas. poder tener y afrontar cada situación, porque viene en Sí, cada caso. cada caso, te afrontas a cada caso. Entonces, y con el doctor fue que aprendí desde muy, pinina, por decirlo así, en el mundo de la carrera, todo lo que he venido también aprendiendo. Con el tiempo he venido conociendo otras personas, otros profesionales. El doctor Wilson es fiscal provincial de la primera Fiscalía de Nuevo Chimbote. Y pues he ido ya ocupando los puestos en los que he estado, he ido conociendo otras personas, pero siempre diré que mi mentor ha sido el doctor, porque hasta hoy del día que ya no tenemos una relación de jefes, de jefe asistente, pero sí tenemos una relación amical muy bonita, y pues y eso hace que él siempre esté detrás de mí. ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Prepárate en esto, no pares, esto está mal, mejoraslo así, ¿no? O sea, siempre el doctor está ahí impulsándome a más, Presente. presente. Con eso, doctora, también nos gustaría saber quizás obtuvo algún seminario, algún congreso que haya participado y que le haya llamado la atención. Sí, en realidad varios, ¿no? He aprovechado hasta este momento en llevar muchos cursos, diplomados, especializaciones presenciales y virtuales también con esto de la tecnología. Y pues siempre mi materia ha sido en el ámbito penal, ¿no? Correcto. Y pues los cursos que más destaco son los que he llevado, por ejemplo, con los juristas, ¿no? Con Fran Alzamora, con
el doctor Freire, ¿no? Que son juristas muy reconocidos y que pues sus diplomados o especializaciones en los que he podido yo participar y ser parte, en realidad me han enseñado mucho. ¿Por qué? Porque no solamente te enseñan la teoría, sino que la teoría ellos te lo llevan a la práctica, ¿no? Y que es lo mejor que uno puede obtener como profesional. Y eso también como que podemos emplear una recomendación para los estudiantes que quizás puedan participar, tener como que esa iniciativa de poder participar en estos seminarios, estos congresos, porque más allá del conocimiento que te dan, como que te queda una experiencia de por medio. Claro, definitivamente, definitivamente, ¿no? Y no tienen que esperar a terminar la carrera, sino que tienen que hacerlo desde que están dentro de la universidad, ¿no? Es algo, por ejemplo, un error que yo he aprendido, ¿no? Esperé terminar la carrera equivocadamente para poder empezar a hacer cursos porque desconocía. Pero ahora, bueno, ya yo con la experiencia, le digo a mis hermanos, por ejemplo, ¿no? A mis demás hermanos que están estudiando, que tienen que hacer los cursos, diplomados, especializaciones desde allá, ¿no? No esperar que terminen y hacerlo de manera constante. Y no hay que parar, porque incluso, ¿no? Cuando yo he postulado, cuando uno presenta el currículum, siempre ven también el tema de las capacitaciones. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Suma más al CV de uno mismo. Claro, exacto. En concursos públicos le da mayor puntaje, ¿no? Y muchas veces ha pasado de que puedes sacar incluso baja calificación en el examen de conocimiento, pero en currículum estás tan bien que la nota curricular te nivela con otra persona que ha podido tener mayor puntaje en su examen de conocimiento. Son puntos a favor que te dan. Claro, para concursos públicos, claro, definitivamente. Coméntenos un poco más acerca de que usted quiso e intentó participar en la embajada. Sí, mira, yo recuerdo querer postular a la embajada de Estados Unidos y cuando solicito todos los requisitos, y mira que solamente era para asistente junior, ¿ya? O sea, no te estoy hablando de un cargo pues importantísimo, ¿no? Dentro de la embajada. Entonces intenté postular y cuando me dan los requisitos, dije, wow, me topé con la realidad. Dije, o sea, todo lo que tengo no es nada, ¿no? Entonces, fue como un baldazo de agua fría y como que me hizo decir, no, tienes que empezar nuevamente a seguir, ¿no? O sea, no puedes parar. Prepararte más, Claro, continuar. a continuar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me quedó lección para siempre. Cositas y pequeños detalles que quizás a uno como que le quedan de sorpresa. Exacto. Para cerrar este episodio, doctora, me gustaría que nos pueda compartir algunos consejos claves para quienes nos están escuchando, tanto para los universitarios también, personas quienes nos están viendo. Y entrar a un punto, como estábamos en el punto laboral, ingresar a un punto en el tema de consejos, quizás. Que nos pueda decir qué consejos le daría usted a los estudiantes para su desarrollo profesional hoy en día. Para los estudiantes necesariamente es que no salgan del camino en el cual están enfocados, ¿no? Si tu meta o tu anhelo es terminar la carrera, entonces no te desvíes, ¿no? Y eso conlleva a una constante preparación, esfuerzo y dedicación, porque los logros que tú obtengas más adelante no son el resultado de una suerte divina, ¿no? Entonces, por eso esa frase de que Dios ayuda a quien madruga, se traduce en realidad, o lo veo yo así, en realidad a quien se esfuerza más, ¿no? Si Dios ve que te esfuerzas, obviamente te va a premiar, pero si te vas por el lado del facilismo, ¿no? De obtener las cosas así porque sí, si se da y la suerte me acompaña, creo yo que no vas a lograr grandes cosas en el camino. Entonces, lo que les recomiendo a los estudiantes es que se esfuercen mucho, de que dentro del camino van a haber un montón de obstáculos de distintas índoles, ¿no? Empezando desde el lado económico, ¿no? Económico, familiar, social, distintas adversidades. Pero el enfoque tiene que estar en llegar a la meta, ¿no? Entonces, la vida social también, por ejemplo, que hoy en día la coyuntura habla mucho de los padres adolescentes, ¿no?
y que muchas veces estando en estudios han tenido que abandonar la carrera para dedicarse porque les es muy difícil continuar con los estudios, que es algo Y muy más cuando no hay apoyo penoso. familiar. Y peor, ¿no? Imagínate. Entonces, por eso el enfoque está dirigido a que los estudiantes pues se dediquen a sus estudios, no vean las distracciones que puedan haber de distintas formas, de distintas maneras, y que solamente estén enfocados en eso, ¿no? Que tengan una visión y no se Una desorienten de ello. visión, exacto, así es. Dentro de ello, doctora, ¿usted en qué etapa o en qué momento lo ve necesario que ellos puedan iniciar con su tesis? Yo recomiendo que la tesis se debe hacer desde el primer momento que tú ingresas a la universidad. Y te lo digo por qué. Porque yo, por ejemplo, me paralicé cerca de 2 años para sacar el título. Ya, claro que parte de esos 2 años fue el cáncer, ¿no? Que también fue el cáncer. Pero no le echo la culpa al cáncer, no, porque allí no tuvo nada que ver el cáncer. Allí tuve que ver yo. Fui yo la que falló porque me enfoqué ya estaba yo laborando en la Corte del Santa y me enfoqué en el aspecto laboral y dejé de lado lo académico. Y no lo dejé también porque quería, sino porque en realidad el mundo laboral es tan agotante también que tú llegas a tu casa cansadísimo, que solamente quieres llegar y dormir. Nada más, porque al día siguiente te tienes que levantar nuevamente a las 6 de la mañana, alistarte y todo lo demás. Entonces allí ya hay una traba. Pero la tesis tampoco no es una cuestión que te lleve un par de meses y ya, ¿no? Es un constante proceso, ¿no? Más que todo por el tema de investigación, ver la Exacto. problemática en la cual te vas a enfocar. Claro, o sea, te va a tomar tiempo, hasta si quieres, si te enfocas 1 año, ¿no? Pero para que saques una buena tesis. Pero si tú quieres realmente ya salir con título y no estancarte, entonces tienes que, desde el que tú inicias, desde el primer curso de tesina que a ti te dan, sácale provecho. Allí tú absorbe todo ese curso y métete de pleno y de lleno allá a tener un tema de tesis y empieza a elaborarlo poco a poco. Doctora, usted nos mencionaba acerca de que nosotros debemos iniciar la tesis al empezar, pero hay unas dificultades en ese sentido de que quizás algunos inician, pero la malla curricular de diferentes universidades como que no te brindan todas las especialidades de la carrera, como por ejemplo unos al inicio y la mayoría en gran conjunto que he podido entrevistar hasta estudiantes quieren ser penalistas, pero luego pasan el tiempo y como que ellos se enfocan más al tema civil o les llama más la atención el derecho administrativo, entonces como que están en ese lapso de tiempo de que quizás no tienen definido aún qué es lo que quieren lograr más adelante, o bueno, en este caso qué es lo que quieren realizar más adelante. Claro, pero sería bueno en todo caso que los estudiantes dejen pasar 2 hasta 3 ciclos para que más o menos sepan hacia dónde ellos se abocan, ¿no? A qué rama del derecho se abocan. Y a partir de allí ya le den ese impulso a empezar a plasmar, ¿no? Así sea de borrador, el tema de tesis que yo les gustaría empezar a investigar. Y yo hablo de la presura o de la premura, de repente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú ya trabajas, ¿qué es lo primero que el estudiante cuando termina la carrera, lo primero que piensa no es sacar el título? Si tú haces una encuesta o hacemos una estadística, la mayoría cuando termina la carrera lo primero que piensa es estar buscando trabajo. Es poder ganar. Es más, por eso se meten a hacer las prácticas profesionales o empiezan a hacer las prácticas profesionales con el afán o el anhelo de que puedan tener por allí algún camino en el que puedan empezar a ser contratados, ¿no? De alguna forma. Entonces, el error que cometen es ese, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a trabajar, luego ya no tienes tiempo en realidad, ¿no? Entonces, por eso digo, la premura de que empieces cuando estás en la universidad, de repente no en un inicio, por lo que tú referías, pero sí ya una vez que tú tengas enmarcado la rama del derecho en la que tú te quieres enfocar, entonces ya empieces. ¿Para qué? Para que lo vayas avanzando y trabajando esa tesis poco a poco.
cosa que así, cuando tú termines la carrera, ya estés solamente para pinceladas, ¿no? Puedes darle a tu tesis y ya empieces el trámite, porque el trámite es otro proceso que toma tiempo, ¿no? Entonces, eso también te retrasa más. Entonces, el estudiante tiene que estar enfocado primero a sacar el título, porque con el título hoy en día tú puedes lograr ocupar cargos laborales ya con mucha más facilidad, ¿sabes? Porque no es lo mismo que postule un egresado de universidad a que postule un titulado de una universidad. Si ambos pasan a una entrevista en un trabajo, obviamente va a ganar por la experiencia y por el grado, va a tener mayor puntaje el titulado. Exacto. Entonces de nada sirve que tú saques 20 en el examen de conocimiento si es que en el currículum tú vas a tener un bajo puntaje y va a hacer que el titulado que sacó bajo puntaje en su conocimiento se nivele con el puntaje que tú puedes obtener con tu conocimiento, ¿ves? Entonces, además, hoy en día enfocan mucho el tema, y lo recalco, que no solamente incluso que tengas ya título, sino que buscan profesionales que tengan especializaciones. Por eso es muy importante que empiecen con las maestrías, ¿no? O con cursos de especialización. Diplomados. Diplomados, y volvemos a lo mismo, ¿no? Al estudio constante, a que no paralicen, ¿no? Sino que sea constante, ¿no? De repente el aspecto económico, de repente me dirán, ay, pero es fácil para ti hablar, porque ¿no? De repente tú ahorita tienes la solvencia, porque ya trabajas y muchas cosas pueden decir. Pero en realidad creo yo que los medios económicos uno se las ingenia como sea, ¿no? El que quiere lo hace. Lo hace, exacto. Entonces, y te lo digo de mi propia experiencia, yo no vengo pues de una familia de cuna de oro. Yo he estudiado en una universidad nacional, no solamente por de repente la trascendencia académica que pueda tener, sino también por la parte económica. Pero yo, como sea, ¿no? Haciendo mis prácticas, aprendiendo rápido para decirle de repente a algún fiscal o algún asistente, te ayudo a hacer tal proyecto, ¿no? Y me daban por ahí algún sencillo, y con eso yo pagaba un curso, ¿no? Que costaba, no sé, pues, 70 soles. Y ya, y lo pagaba y tenía ya un cartoncito más para mi currículum, ¿ves? Entonces, cuando uno quiere lograr algo, uno tiene que prepararse. Esa es la clave. Lo busca. Uno tiene que ver la manera, de verdad, uno tiene que ver la manera, porque si no, no vas a poder avanzar a más. No hay otra manera si es que no es preparándote. Entonces ese también podríamos aplicar como un error universitario que tiene el no querer aprender o estancarse o quedarse ahí nada más. Allí nada más. Ese es otro error, por ejemplo, de los estudiantes que piensan que al terminar la carrera ya cumplieron, ¿no? No, o con el que sacó el título ya, se acabó, listo, ya descanso. Quedé. No, si tú anhelas ejercer la carrera y quieres ingresar a instituciones públicas de repente de renombre, ¿no? O ocupar un puesto de trabajo, la única manera que tú lo hagas, a no ser pues que tengas otra forma de que tengas algún conocido, que también pasa, hay algunos que tienen mucha suerte de tener algún conocido, algún familiar que les facilite de repente en alguna empresa privada, no me refiero a lo público, porque en el público sí o sí siempre es un proceso de postulación, no hay otra manera. Entonces, pero si tú pretendes ingresar a una institución pública, entonces la única manera es que también no vas a tener esa suerte. ¿Y por qué? Y te lo digo porque lo he visto. Hay muchos jóvenes que realmente conocen mucho, bastante, saben mucho, y están intentando ingresar al Ministerio Público, al Poder Judicial, pero su malla curricular no les ayuda en nada, ¿no? Solamente son egresados, o solamente tienen título y no tienen cursos de especialización, o tienen el bachillerato y no tienen cursos, no están llevando una maestría, no tienen cursos de especialización, o sea, ¿ves? Entonces, allí uno ve la necesidad de querer tener ese currículum, ¿no? Por eso es que yo recomiendo bastante que desde la universidad te enfoques ya en terminar con título y
terminada la carrera y estando dentro de la universidad, tú hagas tus diplomados, tus cursos de especialización, tus seminarios, ¿no? Incluso hoy en día a través de las redes sociales, lo que vemos bastante, como que te facilita todo ese tipo de manera de poder quizás estar en un seminario virtual, no de manera presencial, ya que hasta salen seminarios internacionales, ¿no? Pero puedes practicar o estar dentro de ello de manera virtual. Virtual, sí, o sea, la tecnología ha avanzado tanto que nos ha dado un mundo de facilismo para lo académico que debemos aprovecharlo, ¿no? O sea, sacarle el jugo a eso. Exprimirlo, ¿no? Porque de repente antes nuestra dificultad era ir a Lima porque no tenemos de repente para los pasajes, para hospedarnos, ¿no? La estadía, la comida, entonces imagínate. Pero hoy por hoy ya hay diplomados, cursos a través de las redes sociales, entonces hay que sacarle provecho a eso, ¿no? O sea, ¿por qué no aprovechar ese momento? Entonces, el error que cometen los estudiantes es no aprovechar eso. Y tienen que hacerlo desde ahora, siendo estudiantes, no siendo egresados, no siendo bachilleres o titulados, sino desde siendo estudiantes nada más. También como que hay una especie de tiempo que te sirven quizás los certificados. Claro, sí, eso es verdad. El plazo es de 5 años, ¿no? Por ejemplo, instituciones públicas validan los cursos de los últimos 5 años. También eso es cierto. Pero contabilizado de repente en la universidad y para cuando tú termines, de repente te puedan servir esos diplomados, ¿no? Como que a partir del medio año de carrera tú ya debes empezar con los seminarios, los congresos, exacto, porque ya estás a punto de salir, ya tienes todo eso de por medio. Exacto, y ya sales con un currículum, pues no ancho, no bastante, ¿no? Pero sí al menos lo necesario que te permita poder postular a un puesto de trabajo, ¿no? Con esa facilidad. Bueno, doctora, con esto nos gustaría ya para culminar que complete la frase de el mayor aprendizaje que me dejó la universidad fue estudiar desde haber ingresado. Desde que ingresó. Desde que ingresé. Bueno, chicos, con esto hemos tenido una bonita charla, una exquisita charla. Es un gusto haber tenido acá presente a su persona. De igual manera, creo que más allá de todo, la admiración por usted está presente, ya que las dificultades que han pasado en el transcurso de este tiempo, tanto universitario, de manera laboral, de manera personal, estuvo la perseverancia que tiene, que hoy en día yo sé que permanece dentro de usted. Entonces, doctora, de corazón, muchas gracias por ser partícipe de este episodio, de poder compartirnos un poco más sobre usted, las experiencias y los consejos que nos está dando. No, gracias a ustedes, gracias por la ventana que me han dado de poder llegar de repente al público que le sigue a través de esta plataforma y sepan un poquito de mí, ¿no? Y desde mi experiencia y desde mi prueba de vida, ¿no? Puedan de repente tener o intentar cambiar un poco la perspectiva de sus vidas, ¿no? Valorar la vida. Valorar el día a día que hoy tenemos y tener presente que la vida está hecha de adversidades, ¿no? Un montón de adversidades, pero cuando uno quiere lograr algo dentro de esas adversidades, uno tiene que abrirse a un camino, ¿no? Y con firmeza, con determinación, con dedicación, con esfuerzo y con agradecimiento, uno puede lograr todo lo que desde un inicio uno se ha propuesto, ¿no? Porque esas adversidades o dificultades te derrumban todo lo que en un inicio tú habías planeado, ¿no? Habías anhelado. Pero también es cierto de que si tú te abres un camino con mucha rudeza, con paso firme sobre esas adversidades, tú las vas a poder atravesar, ¿no? Las vas a poder sobrellevar y ese anhelo que en un inicio tú has tenido lo vas a lograr. Poco a poco, no rápido como en un inicio pensaste, ¿no? Pero sí lento pero seguro, como se dice la frase, ¿no? Entonces, y lo que quiero rescatar también es justamente eso, ¿no? El valor por la vida, ¿no? La gratitud que uno tiene que tener por la vida. Desde mi experiencia, y con eso yo quiero terminar, quiero decirles de que es muy importante valorar y anhelar las cosas sencillas que la vida nos da. Y desde la nobleza de nuestro ser, desde la nobleza de nuestra alma, desde la gratitud que uno tenga para con la vida, empiezan, creo yo,
a llegarnos mejores cosas y a dejar huella en el pequeño mundo en el que nosotros podamos vivir, ¿no? En la pequeña y podamos caminar, ¿no? Porque todos tenemos nuestro propio mundo, pero en esa pequeña parcela que tú puedas vivir, entonces tienes que enfocarte en dejar eso, lo mejor que tú puedas hacer, ¿no? Y solamente lo puedes hacer con gratitud, con nobleza y con mucha determinación. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los presentes por acompañarnos acá en este bonito episodio. Hoy un día especial por ser Día de la Mujer, así que les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. No se olviden que Mentes en Acción siempre va a estar incentivando el conocimiento. Estemos prestos para servir, para ayudar, para mejorar y sobre todo para soñar. Dentro de este canal vamos a aprender muchas cosas. Tenemos la oportunidad de haber aprendido algo muy bonito de lo que nos comparte hoy en día la doctora Roxana, y así continuamente vamos a poder transmitir más información, más cosas que a ustedes les van a ayudar hoy en día y a lo largo de su carrera profesional y de manera laboral. Muchas gracias, los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.